Hola, buenos días. Vamos a iniciar un nuevo podcast. Esta vez vamos a comentar sobre la teología del cuerpo. Pues, ¿qué te llama la atención, Ángel, de lo que es la teología del cuerpo? Fíjese, Jesús, algo que creo que podemos aportar usted y yo que va a ayudar a lo mejor, es que ambos hemos llegado a la teología del cuerpo por caminos distintos, igual dentro de la iglesia, pero distintos. Yo nunca he tomado un curso de teología del cuerpo, pero he estudiado la teología del cuerpo, vamos a decir así, un poquito más teórico, por así decirlo. Pero si algo me ha movido, me ha interesado en conocer más teología del cuerpo, creo que es en parte por la gran decadencia que ha habido últimamente no solo de la sexualidad, sino de la antropología humana. O sea, es decir, hemos perdido como el norte en relación a lo que es el ser humano en cuanto a su corporalidad, en cuanto a su materialidad. Y parece que muy fácilmente nos vamos a algunos extremos, como muy fácilmente. Creo que la teología del cuerpo, algo que viene a traer es la luz del Evangelio puesta al servicio de la antropología humana. O sea, viene a decirnos, en base a la revelación divina, qué es el ser humano en relación a su cuerpo. Claro, va a dar grandes lineamientos sobre sexualidad, sobre matrimonio, sobre muchas cosas que de ahí ya la teología del cuerpo, por ejemplo, que usted ya va a conocer a través de retiros y todo, pues ya está más organizada, más aterrizada, más hacia la práctica. Pero yo lo que me ha interesado mucho son como sus principios, ¿no? Como San Juan Pablo II ya empieza a como compilar la verdadera antropología cristiana. Creo que eso es algo importante. A mí me llamó mucho la atención porque por la dignidad de la persona, por ese cuidado a la dignidad, le da una importancia, pues la misma importancia que le dio Jesús a la misma humanidad, ¿verdad? Y es una de las cosas que a mí que más me mueven porque ahorita, por ejemplo, se ha denigrado, no denigrado, pero sí se ha tenido varios ataques, lo que es ahora sí que a la misma persona, ¿no? A la dignidad de la persona. Sí. Por ejemplo, la pornografía, ¿verdad? Es un ataque frontal a la, ¿verdad? También el materialismo, el valor de la persona ya constituido como una cosa material, económica, en donde pues materialismo dentro de un sistema filosófico marxista, más o menos, así, ¿no? Porque nosotros también hablamos en el sentido positivo de la materia como nuestro cuerpo, ¿eh? Nada más para hacer la distinción, ¿no? Sí, o sea, materialismo en el sentido filosófico, económico, no en el sentido corporal, cuerpo, ¿no? Materia. Tipo marxismo. Sí, como una máquina nada más. Pues hemos sido influenciados por esa filosofía, ¿verdad? Por esa forma de vida donde la persona tiene su fundamento en la materia, en lo que tiene. Fíjate que estuvimos estudiando también a Freud, psicoanálisis, ¿no? Sigmund Freud. Lo menciona el Papa como maestros de la sospecha, donde él tiende mucho a esa distorsión, donde dice que la persona ya tiende al instinto de manera natural, en donde no se le conoce a la persona su dimensión espiritual, su voluntad real, exacto, su voluntad y también su inteligencia, su razonamiento. Sí, claro. Cuando nos pasamos de la tierra nomás al instinto, cualquier persona que se deje llevar mal por el instinto, pues es un poco al tipo animal, ¿no? Sí. Porque el animal no tiene razonamiento como nosotros, él no piensa que piensa. Sí, y dicho sea de paso, a mí algo que me ha encantado de conocer mi fe católica, y en este caso la teología del cuerpo, es cómo
en la teología del cuerpo e incluso pues la doctrina católica en general no niega las realidades humanas, es decir, las lee en su realidad, pero iluminada también por la revelación, ¿no? Por su modelo último que va a ser Cristo. Le digo esto porque ahorita que mencionó los instintos y todo, también en otro lenguaje también podría llamarse pasiones o tendencias primarias. Dios hizo eso, es decir, puso también una parte instintiva. Pero si, por ejemplo, si yo le quito a eso, que también soy, como usted bien dice, un ser con intelecto, que soy un ser con voluntad, es decir, soy un ser espiritual, y que, por ejemplo, soy herido por el pecado original, si no llevo todas esas realidades, es muy difícil que lo que salga de ahí, en este caso usted tomó a Sigmund Freud, pero todo lo que va a salir de ella, sea una filosofía en la psicología o lo que sea, o una antropología, va a ser algo que le falta a la lectura que está haciendo del ser humano. Una vez alguien que platiqué con esto me dijo, pero bueno, sí, tú estás agregando ahora lo del pecado original, ¿no? ¿Cómo lo sustenta? Le digo, pues como decía Chesterton, es que no ocupo creerlo, lo veo, ¿no? Lo veo en mí, lo veo en los demás. Es esa facilidad al mal, esa inclinación al pecado, es esa herida que percibimos interior, que queremos hacer el bien y como que no es fácil, ¿no? Por eso y ahora ya sabemos nosotros que obviamente necesitamos la gracia y todo ya como personas creyentes. Pero digo, qué bonito cómo nuestra fe integra todos los elementos, no se escandaliza de todos los elementos. Yo cuando me doy cuenta, por ejemplo, yo creí que antes de cuando veía la fe desde lejos, pensaba que la fe era como puritana, la fe católica. Después me doy cuenta que, por ejemplo, la fe católica no es puritana. De hecho, más bien el puritanismo viene naciendo del protestantismo, no del catolicismo, después de Lutero, ¿no? Algunas corrientes. Y cómo nuestra fe siempre ha incluido la corporalidad, los instintos, las pasiones como parte de la naturaleza humana. El puritanismo, para entenderlo mejor, es aquellas personas que ven pecado en donde no lo hay, en donde no lo hay. Por ejemplo, una relación sexogenital no es pecaminosa en sí, ¿verdad? No es pecaminosa en sí. Es aquella persona que lo ve como un pecado, pues está en escrúpulo. Tal vez ha sido mal formada, tal vez el escrúpulo personal, tal vez una herida. Tal vez una herida en su propia sexualidad, ¿no? Entonces, pero cuando uno entra a la teología del cuerpo, entra a estudiar, uno se da cuenta que la corporalidad, la sexualidad del ser humano, toda su integridad es pensada por Dios. Aparte, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, esta idea que viene desde Juan Pablo II y creo que viene arrastrando de este santo que dice que la gracia no destruye la naturaleza ni a la libertad. No sé si lo repite Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Pero la gracia no destruye la naturaleza. La naturaleza podemos pensar un acto conyugal, el cuerpo humano. Claro. Hemos visto, Ángel, a mí me llamó mucho la atención. Yo, la verdad, lo miraba con cierta desconfianza porque miraba un poco de morbo, una espiritualidad como sexualizada. Así lo miré. Y Juan Pablo II no. Yo cuando lo leo directamente con él, él da una interpretación de purificar la relación y de elevarla. Y tal vez ahorita que estamos tocando eso de que sí puritanos o que sí vemos esta realidad como si sea muy sexualizada o muy libertina a lo mejor pero tal vez es porque en el fondo proyectamos un poco nuestras propias heridas personales, nuestras tendencias, nuestros pecados. O parte del pecado original, consecuencia. No, y de nuestros pecados personales, ¿no? De repente, por ejemplo, nosotros como varones, tal vez mucho de habrá varones que no, ¿verdad? La mayoría de los varones podamos tender mucho a los pecados de impureza, por ejemplo. Entonces, claro que cuando alguien nos empieza a hablar de la sexualidad, pues resulta a veces un poco incómodo, ¿no?
Creemos tal vez que Dios puede entrar en todas las áreas, como que menos en esa, ¿no? Tal vez porque mucho de nuestra corporalidad, nuestra sexualidad, no ha sido bien cultivada, bien educada, bien utilizada. Falta preparación. Fíjate que me estaba llamando mucho la atención yo porque no entendía yo el límite en el cual, por ejemplo, Jesús habla, les habla en Efesios a los fariseos, en la carta de San Pablo a los Efesios. Él les habla de ese, ¿cómo se dice? A ver, ayúdame, Ángel. A ver, no sé, a ver en qué idea quiere tomar. O sea, cuando estaban los fariseos, ellos le preguntan a Jesús, ¿verdad?, que si es lícito repudiar a la mujer, ¿verdad?, por cualquier motivo. Mateo, ¿no? Y él siempre va al inicio. En el inicio no fue así. Entonces ellos refutan con, oyes, pero aquí Moisés nos permitió una carta de repudio, ¿verdad?, para poderse separar de la mujer, para hacer un divorcio. Y él dice, no, pero es que no fue así desde el principio. Él los unió, hombre y mujer. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Hombre y mujer, macho y hembra, en otras... Sí. Eso, yo creo que si uno lee la teología del cuerpo directamente de San Juan Pablo II, se va a dar cuenta cómo él va a anclar toda su reflexión, si me voy a atrever a decir así, en las palabras de Jesús en eso, ¿no? Es decir, en el principio hay un proyecto, hay un hombre pensado por Dios, por así decirlo. Yo lo voy a tratar de llevar a mis palabras, ¿no? Yo creo que esto es algo muy importante, Jesús, recordarlo, porque normalmente a uno le cuesta salir de la realidad personal, e incluso cuando nos referimos a Dios, uno ve a Dios desde el lente egoísta, es decir, y no intencionalmente, es decir, veo a Dios desde mi yo, veo a Dios desde mi historia. En un principio se entiende, porque si yo presento a Dios mi miseria, mi pecado, Dios me perdona. Es obvio que yo vea a Dios desde su misericordia, tocando mi herida, tocando mi realidad. Pero debe pasar ese punto para que yo llegue a un punto de preguntar a Dios, ¿cuál es tu proyecto para mí? Y Jesús nos diría, en el principio hay un proyecto para ti distinto. Y yo creo que es bueno salirnos de esa realidad, porque si no empezamos a justificar al hombre, a nosotros mismos, nuestras acciones, por mi realidad actual. Yo lo que me llama mucho la atención de Teología del Cuerpo en ese sentido es que nos abre la ventana de la posibilidad de regresar, voy a ponerlo entre comillas, pero creo que se puede, al hombre original. Es decir, al proyecto, al querer de Dios para nuestra sexualidad. Es cierto que a veces desde mi limitación, mis tentaciones y todo, es muy difícil pensar, por ejemplo, en castidad, en pureza, abstinencia, fecundidad, muchas cosas que resaltan en Teología del Cuerpo, ¿verdad? Pero creo que algo hermoso que va a lograr San Juan Pablo II, recordar que si Cristo lo ha puesto, eso es alcanzable. O sea, decir, creo que eso es algo que la persona de fe tiene que tener muy presente. Las palabras de Cristo son vida, ¿no? Vida real. Se pueden hacer vida en nosotros. Y yo creo que ahí serviría mucho que sirva también de reflexión para todos los que hablamos de sexualidad y todo, ser muy fieles a los principios del Evangelio, fieles, sin negar las realidades humanas, las historias, los procesos, pero siendo fieles a los principios evangélicos y de la teología del cuerpo, para no perder el norte, Jesús. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a leer teología del cuerpo, empiezo a acercarme, pero para encontrarme a mí, para justificarme a mí, que seguramente voy a encontrar. Pues es que eso ya lo tenemos. Justificación. Es una lucha interna, ¿no? Sí. Porque por ahí anduve investigando, más o menos, si te entendí esto, de que ya estamos de cierta manera un poco sesgados a buscar verdades que justifiquen nuestros pensamientos, claro, y no en buscar la verdad en sí, porque eso nos causa una violencia interna, un trabajo, claro, interior, ¿verdad? Me llama la atención, fíjate, Ángel, siempre cómo Jesús nos invita, pero en el principio no fue así. Y Juan Pablo II
pues retoma esas mismas palabras y quiere volver al principio, ¿no? Al principio pues hay un plan original y para mí es importante cómo está el ser humano en el principio. Pues en el principio las personas, las emociones, los sueños, los anhelos, las acciones iban todas dirigidas. El hombre no estaba dividido, el hombre iba en la misma dirección, completo. Y con el pecado original, las emociones para un lado, siento una cosa pero quiero otra, y deseo otra, pero sé con mi conciencia que debería hacer esto otro, ¿no? Claro. Entonces el hombre se fragmentó, se dividió interiormente, y ahora viene Juan Pablo II a reestructurar, al volver, como dices, al proyecto original. Como dice Benedicto, el hombre es un proyecto inconcluso. Sí. Inconcluso, exacto. Sí, es decir, es un proyecto como que está sin terminar. Y claro, esto suena raro, pero está basado también en la Escritura, ¿no? Cuando, por ejemplo, el apóstol San Juan en una de sus cartas nos dice que algún día llegaremos a la altura de Cristo, ¿no? O sea, nos invita a esa realidad, es que es Cristo el modelo, ¿no? El hombre perfecto, donde se esclarece el misterio de lo que somos. Entonces, claro, en ese sentido, todos somos un proyecto en manos de Dios que tiene que alcanzar una plenitud en todas sus áreas. A veces, siendo honestos, esta área de la sexualidad, de la corporalidad del ser humano, a veces se predica poco, porque hay, no sé, tal vez el mismo pudor, un escrúpulo de repente nos lleva a evitar estos temas. Muchas veces son incómodos. Hay mucha tela que cortar ahí, y de repente a veces es lo que menos hablamos, es lo que menos. Recuerdo una frase seguido yo menciono aquí en estos podcasts, porque he tomado pues mucha luz, ¿no? Fray Nelson Medina, donde dice, tenemos sexo, mucho sexo, pero no hablamos de sexo. O sea, para esta idea que les quiero dar, ¿no? A entender, ¿no? Es decir, podemos hablar en doble sentido, podemos hablar y vulgarmente, podemos hablar obscenidad, pero cuando uno quisiera hablar serio, yo recuerdo una vez hablando con los jóvenes, les di una palabra que todos pelaron los ojos, les dije, tenemos que pedir a Dios pureza en la sexualidad. Y todos como, ¿qué estás diciendo, no? Y me sorprendió mucho que uno de esos jóvenes, ya voy a delatar a alguien, pero no es con mala intención, es simplemente para empezar a dar ideas en el tema. No cambies. Me dice, oye, dice, tú nos hablaste de pureza, nos hablaste en contra de algunos pecados de sexualidad, pero yo me acabo de confesar y el padre me dijo que era normal, que estaba en la edad. Y le dije, ¿tú qué sientes en tu corazón? O sea, no pienses en el padre, no pienses en mí, ahorita yo dándote el tema de pureza y de sexualidad. Si no, pues yo siento que hay algo, por eso lo confesé, ¿no? O sea, porque sentía que había algo por ahí confesaba pornografía, masturbación. Y le dije, mira, lo que el Espíritu te mueve a confesar es porque hay algo en ti que te llama. El padre tal vez lo que quiere, no es por juzgarlo, me imagino que lo quiere es que no se agobie demasiado, que no caiga en un escrúpulo innecesario. Me imagino que lo quería alentar, no quiero condenar así al sacerdote que le dijo eso. Le dije, pero ese impulso que te llevó a confesar ese pecado de impureza, ese impulso no lo dejes, utilízalo. Toda esa fuerza, toda esa luz que tienes en ti, en tu juventud, no es para justificar, sino eleva todo, como le digo, es que a veces, justamente por no hablarlo, creo que no damos el camino, ¿no? Vamos a lo profundo, Ángel. Sí. El deseo sexual no es pecado. ¿No? El deseo sexual no es pecado. Como el deseo a comer no es pecado. No es pecado, ¿eh? Ahora, la gula es pecado. Sí, ya cuando es una manera desordenada, cuando ya el fin no es la vida, por eso como. Cuando el fin ya es solamente el disfrutar, pues ya estamos empezando a caer en eso, ¿no? Igual acá.
Entonces vamos a la médula, Ángel, vamos a lo más Ojalá profundo. podamos llegar. A lo más profundo. A ver, Ángel, ¿qué hay en el interior del hombre? ¿Qué hay en el interior del hombre? El hombre, ¿por qué el hombre tiende a pecar? ¿Por qué el hombre tiende al deseo sexogenital? Me llama la atención cómo Juan Pablo II dice, no te reprimas el deseo. Reoriéntalo, Claro. purifícalo y elévalo. Claro. O sea, no es represión. La Iglesia Católica no está dando publicidad a ese apachurrar el deseo. A la castración. A la castración o a apachurrar ese deseo. ¿Por qué nos dice eso? Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese deseo? Pues hay que llenar realmente el deseo más profundo que tenemos en el corazón. ¿Cuál es el deseo más profundo en el corazón? Cuando un hombre pisa un burdel, ¿cuál es el deseo? Está buscando a Dios. Está buscando a Dios y no se da cuenta. Por ejemplo, y te lo voy a demostrar, por ejemplo, una persona que por ahí tuvo problemas con su esposa y va a un lugar de prostitución, tiene relaciones, tiene intimidad y sale más vacío. Pero él buscaba llenar ese vacío, sale más vacío. ¿Quién llena eso? Lo que tenía en su corazón, esa pasión, esas ganas de unidad, de comunión, de entrega, de que quien te quiera para siempre. ¿Verdad? Ese es lo que hay en el corazón. Por eso es fuerte la pornografía, por eso es fuerte la infidelidad, porque se parece a lo más grande que puede anhelar el ser humano. Sí, es que recuerdo haber leído de Santo Tomás de Aquino cuando dice, me interesó mucho y creo que a ver si lo puedo conectar con lo que usted dice. Dice que el hombre es incapaz del mal total. Eso también tiene que ver, a propósito de que hablamos del pecado original. El pecado original para nosotros no es una corrupción de la naturaleza, es una herida, una mancha, un alejamiento, un oscurecimiento, pero la naturaleza humana sigue. Me estoy yendo, pero porque se me vienen ideas. Y lo mismo sucede con la naturaleza angélica. La naturaleza angélica, los demonios siguen siendo ángeles en su naturaleza. Caídos, alejados de Dios, oscurecidos, no sé cómo llamarle. Caídos, espíritus, pero siguen siendo ángeles. El hombre caído sigue siendo hombre. No hay corrupción. Por ejemplo, el protestantismo, hablando que ya hablamos del protestantismo, ve corrupción, o sea, ve que no se puede hacer algo con la naturaleza humana. ¿Por qué le hablo todo esto? ¿Por qué trato de dar estas pequeñas luces de cómo entendemos a la naturaleza humana después de la caída y todo eso? Porque el ser humano sigue con la facultad de Dios. No sé si suena raro. El catecismo va a utilizar, el hombre es capaz de Dios. El hombre sigue teniendo, incluso después del pecado, sigue pudiendo. Claro, va a necesitar un redentor. Va a necesitar alguien que lo redima. Pero en el fondo no está destruido, no está echado a perder totalmente. Puede ser redimido y de hecho nos fuimos redimidos en Cristo. Bendito sea nuestro Señor Jesús por eso. Pero ahora nuestro corazón, si bien está herido por el pecado, incluso después del bautismo, sigue estando ese efecto de que nos es más fácil pecar. Como usted bien dice, ahora quiero tratar de ahora sí llevarlo al enlace con lo que está diciendo. En el fondo lo que buscamos es a Dios, es amar, porque Dios es amor. En el fondo, todo pecado, obviamente lo hacemos inconscientemente, ¿no? Si supiéramos que buscamos a Dios, tal vez fuera más fácil darnos cuenta que ahí no está. Claro, buscamos en el pecado amar, aunque claro, no, el efecto es el contrario. Porque aunque buscamos el amor, lo que encontramos es el no amor. Ahí está el problema. Sí. Ahí está el grave problema. Yo busco el amor cuando busco, por ejemplo, ¿qué busca una persona cuando se aferra demasiado al dinero? Busca tal vez la paz de Dios y la busca en la seguridad económica. ¿Qué pasa si se devalúa la moneda y se pierde todo lo que trae mejor colchón? Se acabó su seguridad, se acabó su paz. Buscaba ciertamente lo que da la providencia divina, lo que da la seguridad de ser hijo de Dios, pero lo puso
en otra cosa que no era Dios. Buscaba lo de Dios y buscaba a Dios. Me llama la atención ahorita, por ejemplo, que mencionabas a Santo Tomás de Aquino, que es cierto, él menciona que en todos los actos del ser humano en realidad busca el bien. Sí. Y puedes decir, ¿cómo si una persona quiere matar a otra? Sí, pero buscaba su seguridad personal, claro, para que él no siempre hay un bien. Hay un pequeño reflejo siempre, del bien. Exacto, y siempre hay un bien interno, que está mal interpretado, claro, pero hay una tendencia al bien. Y está mal ejecutado. Entonces, si el ser humano está tendiendo al bien, si te vas por esa premisa, vamos a agarrar la cuenta de que cuando en el momento de que el ser humano recapacita y ve la verdad, observa más un panorama más amplio, más real, más objetivo de la situación en la cual está cayendo y se da cuenta que está mal, viene la conversión. Yo me llama la atención, Ángel, porque el ser humano no se debe definir. Lo podemos describir, no se puede definir, no se debe definir. Es que es malo, es que es bueno. No, es que Dios nos da un tiempo, nos habla también la teología del cuerpo, Dios nos da un tiempo para esa transformación interior. Claro, porque es que la clave nosotros no podemos definir porque la clave se llama conversión. Ajá. ¿Verdad? O sea, es decir, el ser humano no es lo que es ahorita. O sea, yo, vamos a ponerlo concretamente, no soy lo que soy o no soy lo que soy ahorita. O sea, yo ahorita hablábamos de algo de eso, ¿no? Somos un proyecto sin terminar. Entonces, en ese sentido, la clave importante de teología del cuerpo es conversión también, como toda la vida cristiana, ¿no? Mira, Ángel, fíjate que me gusta mucho, me gustaría cómo conectar la vida matrimonial con la teología del cuerpo. También ya que estamos hablando de manera personal, ahora en la vida matrimonial, nosotros sabemos que tenemos un llamado a esa unión fecunda, total, con Dios, ¿verdad? Y en el matrimonio, nos dice la teología del cuerpo que adquirimos una mayor, somos una más semejanza de Dios, somos más semejantes en comunidad. Nos dice la teología del cuerpo que en el matrimonio, en el cuerpo humano, en el matrimonio, se revela lo divino en el cuerpo, en esa unión, se revela lo divino. Entonces, Juan Pablo II está elevando tanto el cuerpo, que dice que es la única forma en la cual se hace visible lo invisible, se hace visible ese amor trascendental. A mí me gustó, Ángel, lo que dijo un sacerdote sobre el matrimonio. Dice ese sacerdote, lo escribió por ahí en su libro, que dice, mira, yo no me fío de esas personas que hacen podcasts, que hacen tips, que dan tips para los matrimonios. Dijo, no, el matrimonio es entrega que lleva a lo sublime, que lleva al el amor. O sea, él invita, en el matrimonio tienes que ir a una tendencia de amar hasta lo trascendental. O sea, es sobrepasar la frontera puramente humana. Sí, yo creo que cualquier cristiano, es que no concibo una persona creyente que no tenga en la ecuación el cielo. Uh-huh. Que muchas veces lo podemos perder. Y ni cuenta nos damos. Que no lo podemos perder. Usted lo dice en forma trascendencia. Ese es el cielo. Es Dios en gloria, es la eternidad. Entonces, nosotros sabemos que este tiempo terreno es esa oportunidad, es ese sí que le podemos dar a Dios, es esa oportunidad de conocerle para amarle temporalmente y ojalá y algún día eternamente, ¿no? Y curiosamente, mientras mantenga uno la vista en las realidades eternas, las realidades temporales toman una luz especial, única, con las que se pueden entender. ¿Sí? Por ejemplo, incluso ahorita hablamos del matrimonio, vamos a hablar un poquito del matrimonio también, y de la sexualidad. Yo sé que en ese tiempo ahorita estamos viendo, es lícito, hay un propósito, Dios lo quiere, todo esto que estamos viendo de la sexualidad.
pero también ante una realidad futura, es decir, el cielo, también Jesús dijo, allá seréis como ángeles. Es decir, también, es decir, no todo está dicho aquí, allá hay una trascendencia. Pero ¿qué pasaría si aquí, qué nos asemejaría aquí en la tierra, incluso, fíjese Jesús lo que voy a decir, teniendo con nuestra cónyuge legítimamente casados, sacramentalmente casados, ¿qué nos asemejaría aquí, incluso teniendo relaciones con los ángeles allá? La pureza de la intención con la que vamos a la intimidad. La pureza. Eso, la teología del cuerpo le va a llamar castidad, que es lo que es, son sinónimos. Pues. Y fíjate que hay otra manera que es llegar a lo mismo, con otras palabras, pero lo voy a manejar con unas palabras diferentes. Dice Juan Pablo II en la teología del cuerpo que el ser humano es para evitar que tú, o sea, que para que no caer en esa falsedad del amor, es no mirar al otro, como un objeto de uso, claro. Como un objeto, ¿no? Fíjate, nomás, a mí esto me llamó mucho la atención, la manera como una persona, un hombre debe ver a una mujer. Yo lo digo por mí, ¿eh? Porque me lo estaba aplicando para mí al leer la lectura de la teología del cuerpo. Debes de ver aún no es quitar el deseo, pero sí es ver en esa persona, esto es profundo, esto es la médula, ¿no? En este sentido, cómo aplicarlo en el matrimonio, en las parejas, en el noviazgo o fuera de, ¿no? En las relaciones hombre-mujer, es ver a la otra persona desde su dignidad, verla eso como Dios la ve, ver sus emociones, sus sentimientos y no objetivizarla. Claro. Y al esposo, exclusivamente al esposo, sacrificarse, donarse a ella. O sea, una entrega total. O sea, la entrega total era el contraste, era lo contrario al uso. O sea, claro. Lo que purifica es entrégate, no la uses. Sí, sí, totalmente. Es la imagen de Cristo, ¿no? Con la iglesia. Sí, dijo algunas ideas que sí son muy interesantes, ¿no? Es que, claro, estamos hablando que el deseo no se puede negar, los instintos. Decía el padre Espinosa, Ángel Espinosa de los Monteros, ¿no? Decía, aquel hombre que me diga que no ha visto, o sea, que no ve a una mujer que le llama la atención, que le atrae, pues entonces algo está mal en él, ¿no? Como, es obvio que tu esposo no es el más guapo ni la más guapa, o sea, algo o alguien te podría llamar la atención. ¿Qué debes ver? ¿Qué ve? Como usted bien lo dice, ¿no? Debes ver lo que Dios ve, debes ver su dignidad. Recuerdo, ahorita no se me viene a la mente el nombre de un santo que creo que tenía también algunas debilidades por ahí, por ese lado, hacia afuera, ahorita que estoy también hacia afuera del matrimonio. Él no sé si estaba casado, creo que no, va a ser una persona ordenada. Él decía que llegó un punto, claro, eso es algo que se va a llegar con la oración, seguramente con los sacramentos, porque estamos hablando de cosas grandes, ¿no? Difíciles a veces como concebir de una. Pero él llegó a decir cómo cuando veía a una mujer, porque por cierto los sacerdotes pues son hombres, no son ángeles, creo que era un sacerdote, y él dice, llegó un punto en que cuando veía a una mujer bella, necesito saber quién era porque nomás lo estoy diciendo así sin saber bien su nombre, no se me viene todavía el nombre, que llegaba un punto en que en su corazón nacía una alabanza a Dios. Es algo... Te sacaste un 10, Diosito. Sí, o sea, pero es decir, fíjense, yo me puedo pensar eso porque, claro, si ahorita tú piensas, ves una mujer hermosa que no es tuya, por ejemplo, en el caso que esté casado, o el sacerdote que tiene un voto de castidad, uno pensaría, pues va a desearla y va a pecar. No necesariamente. Si sabe amar a Dios y a su prójimo, en este caso a esa mujer, puede llegar como este santo a exultar de gozo, de alegría. Todo eso que Dios puso en él,
En lugar de que sea como usted decía hace ratito, de reprimirse o de sofocar algo que tiene internamente, salió en forma de alabanza, de adoración a Dios y seguramente de servicio a la persona, ¿no? En lugar de usarla, de verla con deseo, se va a transformar en otra cosa bella, verdadera, que va a plenificar a la persona que está viendo eso como a la persona que recibe. Es decir, va a ser un acto de amor. No va a haber sexualidad en el sentido de genitalidad, pero va a haber sexualidad en el sentido de que hay un hombre y una mujer. Sí. Hay una mujer bella. No sexogenitalidad. Sí, pero es decir, sigue viendo la sexualidad porque es un hombre que desea a una mujer, que la ve, no desea como en el sentido pecaminoso. Poseerla. Que la desea poseerla. Que la ve como atractivo. Creo que sería atracción, ¿no? Pero digo que esto para decir, sí, hay algo que podemos llegar a hacer y será un proceso para todos. Ojalá quienes escuchen esas palabras sepan, sobre todo aquellos que puedan estar pasando por un momento de oscuridad, tal vez por exceso de impureza sexual, porque si escuchan algo como esto van a decir, eso no se puede, sí se puede. Y yo recomendaría confesión, principalmente oración. Seguramente confesión va a ser muy seguido, porque seamos realistas, es un proceso de salir de un fango, yo a veces me pongo a pensar lo que es salir de la impureza sexual, es como esas películas en las que cae el protagonista en un que parecía un suelo firme, pero en realidad es arena movediza, ¿no? Y luego ves que se hunde y sí puede salir, pero muy, muy difícilmente. Creo que así puede ser, pero los sacramentos tienen la capacidad de sacarnos de ahí, ¿no? El ser humano, cuando se une el esposo con la esposa, cuando hay una entrega mutua, Dios se hace presente como una oración. Lo dice Juan Pablo II. Sí. Es una oración. Sí. El acto conyugal, el acto conyugal, la relación sexogenital hombre-mujer, esposo, casado, de entrega, una oración. Sí. Es una oración. Y entrega, fíjate, Ángel, que me llama la atención, porque desde el principio, si leemos la Biblia, inicia con un matrimonio, Adán y Eva. Termina con el matrimonio místico, Jesús con la iglesia. Con la iglesia, ¿no? Las bodas del Cordero, sí. Las bodas del Cordero. Y nosotros, es esta historia de amor. El hombre está hecho para la entrega, sí. Así como Cristo. Fíjate que cuando el hombre no se entrega, Ángel, ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa, Ángel? Tú... No, dígame. Ahí va. Por ejemplo, cuando el hombre no se entrega o la mujer no se entrega, se está midiendo. O sea, yo te doy, pero tú me das. Compraventa de bienes y servicios. Sí. Se trata como moneda de cambio el sexo. ¿Cómo se vivirá eso, Jesús? Vacío, o sea, después de tener una relación de no entrega, ¿qué sentimiento va a tener esa persona? Que siente que solamente está comprando el alimento y que el otro está comprando el cuerpo. Sí. O sea, sí. Fíjate cómo está el pago en la misma relación. En la misma relación. La respuesta, en la sensación, en la vivencia de tener la misma relación. Cuando te entregas, ¿qué satisfacción hay? Cuando te mires, ¿qué? Por eso la clave es totalidad. Es totalidad. El misterio de Jesús, no hay más. Una vez se asustaron cuando... Ojalá, y lo quiero vivir así, sí, lo digo de palabra, pero claro que sí lo quiero vivir. Dije, yo ahora he entendido que yo tengo que darme de tal manera a mi esposa, en cuerpo y en alma, y en todo sentido, a punto de que la única persona que me pueda destruir totalmente sea ella. Sí. Que ella me puede dejar en la calle si quiere, que ella me pueda pisotear toda mi integridad, mi moral, todo, ella. A ese punto tiene que ser. Yo sé que ahorita ese lenguaje suena como eres un tonto o lo que exagerado. Sea, pero esa es la única forma en la que se puede encontrar la plenitud del amor, donde Jesús, donde descansa el alma humana cuando se entrega. Cuando dos personas se entregan en totalidad,
y se reciben en totalidad, es donde el alma descansa, porque es el reflejo, usted bien dijo ahorita, de Dios. Es decir, Dios en sí mismo es también una comunidad, es una unidad de personas, es Trinidad. Y aquí inevitablemente yo tengo que decir algo, tiene que salir la tercera persona, son los hijos. O sea, es el fruto. Es que el amor, sí, desde la teología del cuerpo, debe de ser libre, ¿verdad? Libre se entregó, claro, libre el matrimonio, total hasta la muerte, hasta total el ser humano, como lo estás diciendo, debes de entregarte total. Y fecundo viene siendo los hijos, y también puede ser la santidad. Claro. También pueden ser las virtudes, también pueden ser esos actos buenos, ¿no? Y, por ejemplo, también puede tener ese fruto los matrimonios que no pueden tener familia. Claro. Libre, claro, sí. También esa fecundidad. Claro, por supuesto. Ahora la fecundidad que tienen los sacerdotes, Ángel. Claro, no. Fecundidad siempre va a ser algo, bueno, yo ahorita lo estoy tomando en el sentido de los hijos. Quiero tocarlo porque el mundo actual ha mutilado de la sexualidad la fecundidad. O sea, intencionalmente, conscientemente lo ha hecho. Y justamente lo digo por eso, tratando de... No podemos hablar de teología del cuerpo y ocultar esta realidad. Si hablamos de totalidad, si hablamos de fecundidad, los hijos. O sea, es decir, abierta con todas sus letras, hijos. Sí. Ahora, dicho sea de paso, o sea, entendemos, habrá casos excepcionales, habrá matrimonios mayores, habrá matrimonios de personas que no pueden tener por causas naturales, los entiendo. Pero yo estoy hablando a quien puede tener hijos y conscientemente se ha cerrado. Ahí quiero llegar. Porque hay una limitación voluntaria. Ahora, ¿qué me quieres decir? Que tengo que tener 12 hijos como mi abuela. Bueno, no sé. Dios, tu esposa y tú serán quienes decidan. Pero yo creo que una clave, Jesús, es sí o sí apertura a la vida. Sí o sí. Y también creo que otra clave, que creo que ahí es donde muchos no se animan a decir, yo la voy a decir porque pues no soy nadie, si no me quieren poner atención, que no me pongan atención. Generosidad en la transmisión de la vida, Jesús. Generosidad. Sí. No creo que la clave sea el chequemos la bolsa de valores, y yo creo que la clave no va por ahí. Tal vez parte de eso sería desmundanizarnos un poco, quitar un poquito la vanidad, el materialismo, el consumismo. Bueno, cada uno se checará. Pero una vez unos jóvenes, cuando les mencioné esto, unos jóvenes que se iban a casar, que en la catequesis prematrimonial, me dijo, entonces, ¿cuántos hijos? ¿No? Entonces le dije, yo no me atreveré a decir un número, pero... La iglesia pide que sean generosos. En la medida, a mí se me ocurrió esta luz de discernimiento, no sé si sea la definitiva, no sé si la saqué también de teología del cuerpo, no sé, por ahí parte. Creo que en la medida en la que Dios es generoso y providente con un matrimonio, es en la medida que este matrimonio puede abrirse a los hijos. ¿Cuántos? Cada matrimonio en su intimidad, en su libertad, en su decisión. Pero quiero tocarlo, Jesús, porque es necesario, Jesús. Un matrimonio cerrado a la vida por voluntad propia está yendo en contra de esta totalidad de la que hablamos. Consecuencias, te lo voy a decir. Nosotros sabemos, estudiando la Humanae Vitae, nos damos cuenta que el matrimonio, en las relaciones sexuales en el matrimonio, tiene dos aspectos, el unitivo y el procreativo. Sí. ¿Qué pasa si quitas de la relación sexual, quitas uno de los dos y se cosifica a la persona? Sí. Va en contra de su dignidad. Haces a la otra persona un objeto. Lo contrario de lo que nos pide la teología del cuerpo, de entrega total. Haces un objeto. Sí. Esa es la diferencia de un acto sexual, de la lujuria a la entrega. Sí. Como Jesús, ¿eh? Dentro del matrimonio. Sí, seguramente, yo sé que estas palabras pueden ser a veces chocantes, pero claro que hay, usted habló también ahorita de virtudes y todo, claro, muchas veces el saber que lleguen hijos o muchos hijos es algo difícil. Aquí viene la entrada a algo que para nosotros cristianos no debería de ser algo que nos asuste, mínimo de entrada, va a ser algo difícil seguramente, pero virtudes de abstinencia, virtudes de escucha, de diálogo con la pareja, de momentos de más oración seguramente,
que eso es algo que es muy necesario, pero esto es algo, por ejemplo, el método Billings va a ayudar mucho para este espaciamiento de hijos, todo eso, y seguramente para ejercitar virtudes es necesario, pero eso se tiene que hablar, se tiene que decir un poquito más. Yo tengo que decir que de veras, siendo que en la iglesia sé por qué hay un silencio, sé que no damos el ancho. Usted ahorita tocó a Jesús cuando dice en el principio no era así. Yo creo que algo así nos está volviendo a pasar con los hijos, con la apertura de la vida. Alguien diría, pero el sacerdote me dijo, Moisés nos dio permiso. Creo que hay algo de esto. Creo que Jesús nos volvería a decir ahora. Jesús nos volvería a decir hoy. Ahora ya no les hablan de tener hijos, ahora ya no les hablan de la generosidad por la dureza del corazón de ustedes. Me gustaría, Ángel, aclarar algo, por ejemplo, que mencioné hace rato, del aspecto unitivo y procreativo. Sí. ¿Qué pasa cuando quitas uno? Tú me lo entiendes, pero me gustaría que, claro. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona tiene un acto conyugal y quitan el aspecto unitivo? ¿Qué quiero decir? Que vamos a tener relaciones solamente con el aspecto procreativo. De la vida. La relación sexual en el matrimonio, desde la Humanae Vitae, la encíclica de Pablo VI nos enseña que tiene dos aspectos, unitivo y procreativo. El unitivo es para unir a la pareja y el procreativo para la procreación de los hijos. ¿Qué pasaría si yo quito la procreación de los hijos y lo hago solamente el unitivo? Aplicando solamente el aspecto para unirnos, solamente es el único fin de la relación sexual, estoy cosificando al otro solamente para satisfacción, solamente me sirve para satisfacción, para unirnos. Quito el fruto, ¿no? Quito el fruto. Ahora, si dejo el aspecto procreativo y quito el unitivo, yo lo que quiero es tener familia, no te quiero a ti. Claro. Quiero la familia. Cosificas a la otra persona. Sí. Por eso la iglesia metió esos dos aspectos, vio con esa necesidad. Lo que pasa es que si son... para unir y para procrear la relación sexual. Sí, es que si son sus aspectos, no es que los esté metiendo como algo nuevo, sino que está describiendo la realidad del acto conyugal. Entonces lo que está haciendo la iglesia es, vamos a decir así, está describiendo lo que ve en lo que Dios ha puesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría? Ahora tomamos el ejemplo de quien no puede tener hijos, por ejemplo, para dar un poquito más de luz a esto. Entonces, el que no cumple con el aspecto procreativo, sí y no. Sí, porque puede ser fecundo con adopción, con adopción espiritual, con generosidad, con servicio a la comunidad, a la iglesia. Claro que sí. No porque no puede tener hijos biológicamente, es obvio, pero sin culpa suya. Sin culpa suya. Entonces, aquí, por ejemplo, no entraría la anticoncepción voluntaria. Dicho sea de paso, la anticoncepción no es algo católico, o sea, así. Y no se diga, la mentalidad anticonceptiva es algo que hace mucho daño a la intimidad conyugal. La mentalidad, Jesús. Ni siquiera el método anticonceptivo. No, es lo que pasa, que la mentalidad anticonceptiva estás cosificando a la persona, le estás quitando su dignidad. La gente no se da cuenta, pero piensan que, está todo dar, ¿no? Disfrutamos, ¿no? Qué gusto nos la llevamos. Sí, no te estás entregando, lo estás usando y te están usando. Dice Juan Pablo II que dos personas egoístas se pueden llevar bien por un tiempo, pero ya a la larga ya. Tarde o temprano se vuelve insoportable. Es insoportable. Sí, porque podría haber un contrato más o menos estable, incluso por muchos años, pero no sin saber que eres un objeto para la persona, porque eso tarde o temprano cobra factura de forma natural. Viene el vacío. Yo sé cuando alguien se entrega a mí o me da algo de él o de ella. Eso se percibe con el tiempo, aunque no se racionalice, se percibe internamente, ¿no? Ahora dicen que el amor debe ser libre, total, fiel y fecundo en el matrimonio, y me gusta cómo lo aplican también para el matrimonio, cuando la teología del cuerpo habla también del sacerdocio, del sacerdote, del ministerial, ¿verdad? Él dice, así como el hombre, ¿verdad?, se entrega a su esposo y esa es una ventana de lo que vamos a tener en la vida futura, ¿verdad? Esto es como una ventana a lo que nos espera en la unión con Cristo. Y el sacerdote
no rechaza la sexualidad, ¿verdad? No rechaza la sexualidad, no es, sino que la orienta al último fin, al fin último, Jesús. Se guarda para Jesús desde aquí. Nosotros como matrimonios estamos llamados a ese sacramento, a esa vida sacramental o matrimonial con Cristo al final, ¿verdad? A las bodas del Cordero. Nosotros estamos llamados a eso. Pero el sacerdote lo está viviendo desde aquí. Claro. Desde aquí ya se está entregando y a la vez se está entregando y se está reservando para él, ¿no? Claro, sí. Y la vida fructífera de él es hijos espirituales. Sí, no, y Jesús, y tal vez la misa, Jesús, la Eucaristía, sacramentos. Y tal vez muchos de nuestros jóvenes tienen que discernir, tal vez no sé si el sacerdocio, pero sí el celibato. Es decir, tenemos que reconocer que muchas personas no son para el sacramento del matrimonio. Eso también dicho por Jesús, ¿no? Cuando Jesús habla sobre las exigencias del matrimonio y que no hay divorcio y que no hay todo, dice, no, pues si así es el matrimonio, conviene no casarse. ¿Qué dice Jesús? Efectivamente, no todos son para el matrimonio. Lo que se me viene a la mente es que tal vez muchas personas deberían de ser mínimo célibes, sino a lo mejor hasta consagrados, sacerdotes o religiosas, y no han dado ese sí total. Entonces yo creo que, ¿por qué? Porque tal vez muchos están yendo al matrimonio y no son para el matrimonio. Entonces, Ángel, ¿por qué no son para el matrimonio? Porque no hay entrega total. Porque hay un egoísmo. Si encierras todo, no hay entrega total. O sea, exactamente, piensas demasiado en ti, no te estás entregando. Entonces, no desde el momento que hay una relación igual, Ángel. ¿Sí? La persona dice, no fui para el sacerdocio, no fui para la religiosa. No hay entrega total. Sí, sí, es que es la plenitud del ser humano en esa tierra se va a medir en el amor. Me llama la atención ahorita, Ángel, cómo Juan Pablo II habla como ese camino a la santidad en la vida matrimonial y en el celibato por el reino de los cielos, cuando habla del sacerdote, ¿no? Y en la vida matrimonial no dice, a pesar de estar casado, vamos a la santidad, no. En el matrimonio, o sea, no es a pesar, sino dentro de él. Es el medio de santificación. Es el medio de santificación, purificación, ¿verdad? Y otra, me gustaría, Ángel, ¿qué consecuencias hay? ¿Qué consecuencias tú ves, Ángel, cuando la gente no se dona, no se da? Cuando no vive esa experiencia de la teología del cuerpo, por ejemplo, que nos enseña a donarnos totalmente. ¿Qué pasa cuando un matrimonio no se dona? Un cónyuge no se dona. Qué sufrimiento tan profundo para el otro, ¿verdad? Sí. Qué vacío. Yo creo que parte... Qué inestabilidad de los hijos. ¿Cuál nido seguro? Yo creo que parte, no sé si ahorita, si es algo nuevo para mí o que me he dado cuenta en redes sociales, este fenómeno de la toxicidad en las relaciones. Yo creo que la toxicidad no es sino más que una muestra de la inseguridad de saber que estoy con un egoísta y que yo soy egoísta. Así de sencillo. Sí, o sea, cuando yo había pensado, Ángel, no sé cómo algo con esta idea, digo, cuando una persona dice que esa persona es tóxica, quiere decir que me falta amor. Sí. Sí, es que es una inseguridad muy fuerte. Es una inseguridad muy fuerte lo que estamos viviendo. Creo que parte de ese egoísmo, de ese ir con las guardias en alto, con la defensiva, en la entrega, con reserva, todo esto que estamos hablando, lo único que yo, tal vez soy muy pesimista, no quiero serlo. Si la gracia toca, claro que Dios puede transformar todo lo que toca y hacer nuevas todas las cosas, según el Apocalipsis, ¿no? Pero mientras no nos dejemos dejar por esta radicalidad evangélica de teología del cuerpo, que es bíblica obviamente, yo creo que lo que nos espera no son más que fracasos matrimoniales, frustración de la sexualidad. Lo que estamos viviendo. Yo creo que lo voy a decir de esta manera. Yo he experimentado el matrimonio como una ayuda impresionante para esta vida, camino al cielo. O sea, yo percibo a mi esposa
como aquella que es mi primer ayudante para llevarme al cielo. Y yo veo su intencionalidad de hacerme salvo. Y cuando veo que otros ven el matrimonio como una carga insoportable, una cruz nefasta, pérdida de la libertad, digo, no es eso. Y me dan ganas de decirles, no, eso no es otra cosa. Parte es, por eso hacemos esto, no porque seamos ni centros de moralidad, ni maestros, ni nada, sino simplemente porque hemos encontrado en nuestra fe la belleza de lo que Dios pensó para la sexualidad, para el matrimonio. El matrimonio es esa ayuda idónea que Dios pensó de uno para el otro. O sea, Dios ahí encontró la forma, Jesús encontró la forma para que, aún a pesar del pecado, dos seres imperfectos se encuentren un camino hacia el cielo y que todo lo que vivan ahí, mientras sea guiado por su palabra y impulsado por la gracia, por el Espíritu, va a llevar a buen puerto. Ángel, sabemos que cuando escribieron La Humana Vitae estaban contrarrestando mucho a esa creación de la píldora anticonceptiva, de la cosificación de la persona. ¿Qué crees que hubiera visto? ¿Qué fue lo que vio Juan Pablo II para escribir la teología del cuerpo? Porque fue un tratado muy grande. Fueron unas catequesis, más bien dicho, unas catequesis muy extensas, mucha filosofía, teología, es muy difícil entenderlas a profundidad, y un lenguaje muy elevado, y al mismo tiempo es un lenguaje como que vuelve a repetir lo mismo para decirte algo y luego te dice otra vez lo mismo para decirte otra cosa. Creo que trata de llevar una idea increciendo, ¿no? Una idea como una espiral. Que va ayudándote a reforzar lo que vas... es un lenguaje catequético que él va utilizando, pero yo creo que lo que él ve es todo lo que sucede en la revolución sexual, ¿no? Todos los presupuestos filosóficos que van mermando al hombre. Yo creo que él nos quiere regalar, gracias a Dios, principios sólidos, fuertes, para rehacer al hombre, por así decirlo, como sanar. Volverlo a la original. A la vida, ¿no? Dándonos lo que ocupa el hombre, ¿no? Mucha excusa, porque somos muy buenos para quererle sacar la vuelta, ¿no? Entonces él trata de salirnos por muchos lados para dejar sólida esta teología. Yo creo que lo ha conseguido. Yo creo que nos ha dejado una teología que tiene una muy clara bases antropológicas muy firmes. Y yo creo que eso nos va a ayudar si la seguimos rumiando, si seguimos pensando. Mira, Ángel, yo por ejemplo, yo experimento ahorita cómo la gente se está separando por muchas cosas. No se quiere, por falta de responsabilidad, porque no quiere entregarse. Otras de las personas, o sea, ¿cuál es el motivo, Ángel, que tú ves por el cual, así que tú digas, yo he visto que la gente se está separando por esto? ¿Qué ves tú? Y que no sé si es la teología del cuerpo eso, pero no, más bien primero, ¿qué ves tú? O sea, ¿por qué la gente se está separando? Los matrimonios. Híjole, no sé si se pueda resumir en una sola cosa. Obviamente creo que hay multicausales. En el fondo creo que si me obliga a decir una sola cosa es el egoísmo, pues. Pero en la cuestión ya práctica, creo que así me viene a la mente mucho inmadurez. ¿No serán los medios de comunicación que te dicen, tú tienes derecho, estudia, trabaja, sea alguien en la vida? Sí. Y sacaron a la mujer de la casa, primero la sacaron al hombre. A la mujer y al hombre. En la era industrial, y ahora con esta era de sexualidad, ¿cómo le llaman? De feminismo. Liberación, sí. De liberación sexual. Ahora sacan a la mamá de la casa al trabajo y... Creo que todo abona, ¿no? Esas son cuestiones más externas. Yo traté de abordar un poquito más interno, pero sí, es cierto. Porque algo que nos ayuda a entender es que el enemigo de Dios es el que nos ayuda a construir el mundo. Nosotros construimos el mundo como enemigo del alma, como este sistema contrario a la voluntad de Dios. Y sí, ahí entran todas estas ideologías que, si se fija, lo que hacen en el fondo es
destruir la creación de Dios. Es decir, destruyen al hombre y destruyen a la mujer. O sea, ve ahorita el ser humano, vamos a decir, ve al varón. El varón ama y desarrolla su masculinidad. La mujer ama y desarrolla como un don su feminidad. Lo que la hace propia de ser mujer y lo que lo hace propio de ser hombre, nosotros lo explotamos, eso lo ponemos al servicio de los demás. No, hay un enemigo que nos ha metido una trampa y que nos ha dicho que la masculinidad es mala y que la feminidad es mala. ¿Sí? Todos iguales. Todos somos como si llegara una aplanadora y no hay diferencias. Eso es mentira. Aparte de que es una mentira, no es realidad. Es una rebelión en contra del plan de Dios. Entonces sí, es cierto, todo lo que usted menciona. Por eso, cuando ahorita que mencionas al hombre y a la mujer, me acordé de Juan Pablo II, cuando en la teología del cuerpo, cómo menciona que el hombre desnudo, la mujer desnuda, reflejan una comunión, de amor que debe de estar libre, que debe ser libre. Él dice que los medios de comunicación deben de ayudar a reflejar esa dignidad del hombre y de la mujer, que es necesario, o sea, es una responsabilidad de la persona que refleja al hombre desnudo, a la mujer desnuda. Es una responsabilidad para que esa imagen nos ayude a no objetivizar a la persona, sino ver la belleza. Es difícil, yo creo, ante un mundo hipersexualizado, ver a la imagen del sexo contrario sin esa intención de uso, ¿verdad? Y eso nos invita a la purificación, a la elevación, la teología del cuerpo, purificar la mirada, pero también purificar la intención, lo que hay en el corazón. Ya ves lo que dice San Pablo, ¿no? Que todo aquel que mira con ojos de deseo a una mujer ya cometió adulterio. Es Jesús, es nuestro Señor. En el corazón. Sí. Sí, es Jesús. Sí, no, yo lo que he percibido, Jesús, que la vara es alta. La vara es alta, pero tenemos la gracia, o sea, tenemos la promesa de Cristo. Esas palabras de Jesús que usted menciona, aquel hombre que ve a una mujer con deseo en su corazón, ya cometió adulterio, claro, uno lo percibe casi impensable, pero ojalá alguien, no sé, hiciera un examen así de reflexión personal. ¿A poco no deseamos ese grado de respeto a uno mismo y a los demás? ¿No deseamos eso? Yo a veces no sé cómo ayudar a la reflexión para esto, pero les he dicho, ¿no te gustaría que tu esposo o tu esposa te fuera fiel en su interior, en su corazón, en su imaginación, en sus pensamientos? Y todos, sí, me gustaría. Tú lo das. Tú das ese grado de fidelidad, de respeto a tu cónyuge. Y es que, Ángel, la infidelidad no solamente es sexual, Hay infidelidad económica. Emocional. Infidelidad económica, tengo dinero en el banco y tú no puedes disponer, cada quien aparte te esconde movimientos, ¿no? Infidelidad, otro tipo de infidelidad es emocional, infidelidad afectiva, pones otra persona antes en lo afectivo que tu esposo, que tu esposa. Es una infidelidad. Claro. Ahora, ¿qué dice Jesús, Ángel, en la teología del cuerpo? ¿Qué nos pide el Papa? ¿Qué expresa el Papa? ¿Qué debemos hacer ante la infidelidad del otro? ¿Qué debemos hacer ante la infidelidad? Yo imagino que perdón. Entonces estamos ante el mismo por una parte, Jesús, ¿eh? Yo imagino que perdón, pero también Jesús, conversión. Es que yo a veces pienso que hacemos tanta elucubración mental. Jesús, cuando muchos presupuestos son los de siempre. Mira, Ángel, no te he entendido esto último, pero hay
es que el amor debe ser incondicional. Y si la otra persona es como es tu entrega. Y si vas a esperar que la otra persona sea como tú quieres para que tú realices tu entrega, es un amor condicional, eso ya no es amor. No, lo entiendo. ¿Ah? Sí, pero es que yo lo entendía que qué hacer ante una infidelidad. Por eso se me vino en la mente, pues, por un lado perdón y por el otro lado conversión, pero lo entiendo. Ahora creo que lo entiendo lo que quiere decir. Jesús, aunque hemos visto que la llamada al matrimonio, en el matrimonio, y según la teología del cuerpo y todo lo que estamos viendo, también se puede llegar a la santidad y la sexualidad no es un impedimento. Y todo esto, también la santidad es un llamado principalmente individual. Entonces, en ese sentido, yo tengo que dar cuenta delante de Dios lo que a mí me toca. Y dicho sea de paso, yo ayudo más a mi cónyuge con mi santidad personal que con mi crítica, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es cierto. Yo tengo que amar incondicional, incluso si mi cónyuge está fallando, pues yo debo amarlo más. ¿Sí? Si mi cónyuge, si mi esposa está fallando, yo tengo que estar más cerca. Yo pienso que eso lo sacaste de Jesucristo, ¿verdad? Pues yo creo que de Él. Si suena bien, yo creo que de Él. Porque si suena mal, es mío. Es que, es cierto, Jesús es el ejemplo, ¿no? La entrega total ahí. Eso es algo muy difícil y va a sonar a lo mejor muy chocante, pero ¿a quién se acercó Cristo más? ¿A los buenos o a los malos? A los humanos. Jesús se acercó más a los malos, a los enfermos y a los pecadores. El cónyuge bueno de una relación, que siempre hay uno más bueno, se acerca más cuando su cónyuge peca o se aleja más de él. Si es bueno, se acerca. Si es bueno verdaderamente y no de apariencia, no de forma farisaica, cuando su cónyuge peque, se va a acercar más a él. Y como Cristo, lo va a sanar. Pero no con su crítica interminable, sino con su propia vida de santidad. Y esto es obvio. Cuando uno quiere hacerle ver a alguien que está mal, uno obviamente lo primero es decirle que está mal. No está mal. O sea, claro que hay algo de corrección fraterna, si queremos. Pero ¿qué tal si no se lo digo, si no se lo muestro con mi vida? Que está mal. ¿Cómo le muestro a una persona, por ejemplo, usted habla ahorita de fidelidad económica, vamos a decir, voy a tomar ese ejemplo. ¿Qué pasaría si yo, que sé que mi cónyuge está haciendo eso, que esconde debajo del colchón y no me dice, o esconde los movimientos del banco, o él hace sus propios negocios fuera de mí? ¿Qué pasa si yo le entrego todo lo que yo soy, todo lo que tengo? Si le muestro totalmente mi confianza. Yo creo que le haría mucho más evidente su pecado, su falta, su egoísmo. Hay una cosa, Ángel, por ejemplo, la paz es una gracia de Dios, ¿verdad? Pero también es un resultado de las obras, resultado también del hombre, ¿verdad? Y eso es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, ¿no? Todo don de Dios, Jesús, es proceso humano. Es curioso, ¿no? Parece contradictorio. Claro que Dios puede dar un regalo de forma milagrosa, pero todo don adquirido, o sea, todo don de Dios es adquirido también. O sea, Dios da gratuitamente porque no lo merecemos, como la fe, pero Dios requiere un proceso para que haya lugar donde poner ese don. Entonces, al mismo tiempo, usted bien lo dice, es un proceso humano y es un don divino, porque el don divino no se posa sino donde hay un campo labrado, por así decirlo. La semilla necesita tierra buena, y la tierra buena es todo eso que hacemos nosotros para alcanzarlo. Usted pone el ejemplo de la paz, ¿no? Para lo que iba, a lo mejor para usted iba. Claro que si una persona obra rectamente, se volvió terreno para la paz. Mira, yo te hablaba de la paz, Ángel, porque por ejemplo, la gente que se dona desde la fe experimenta la paz. Independientemente de la acción del cónyuge, experimenta la paz. Y se encuentra, la persona que se entrega, encuentra la reciprocidad, no nomás encuentra la paz,
encuentras la felicidad. Claro. Desde aquí. Lo más cercano a la felicidad, que es esa unión recíproca donde se dan para siempre. Ahorita, Ángel, en los países más desarrollados, la gente no se da unos a otros. Se vive unas familias, por así decirlo, de hombres muy, o sea, ahora sí que sin hijos, parejas sin hijas, incluso solos, muchos solos, y está elevado el consumo de ansiolíticos y antidepresivos. ¿Qué te dice eso? Un vacío tremendo. Pero fueron personas que le dieron mucha importancia en la vida laboral, a la vida empresarial. Su triunfo fue la economía y lo lograron seguramente, pero no descubrieron que lo que realmente había en su corazón cuando pedían esa seguridad, cuando querían esa seguridad en la economía, en realidad su corazón quería la seguridad que solamente Dios da. Sí, sí. Nomás no saciaron la seguridad real, sino que saciaron con una seguridad muy terrena y muy, no porque esté mala, muy, ¿cómo puedo decirlo? Que se acaba. Quizá, sí. Eso, ojalá estas pequeñas reflexiones sirvan para que pues, nos interesemos más en conocer la perspectiva de Dios y por lo tanto la de la Iglesia sobre la sexualidad del matrimonio, que nosotros lo hemos descubierto en Teología del Cuerpo, en toda esta catequesis, ¿no? Creo que ya nos estamos extendiendo demasiado, pero como conclusión sería eso, ¿no? Ojalá quede como una pequeña espinita, un pequeño deseo de esa probadita que Jesús nos ha dado del principio, para que sepamos que Él puede, si nosotros nos dejamos tocar por su gracia, Él puede sanar, Él puede reacomodar, Él puede reordenar nuestra vida. Sí. Él es verdaderamente Señor del tiempo, de la historia del universo, y nuestra realidad, tanto nuestro cuerpo como nuestra alma, no se le escapa. Nuestras realidades matrimoniales, nuestras heridas, nuestros pecados, nuestras tentaciones, todo lo que venga, Él lo puede tener bajo control. O sea, no se le escapa nada de eso, y invitar pues a todos a que de veras se animen a profundizar en esto, ¿no? Ahorita que mencionaste, para finalizar, volver al principio, ¿no? Como nos lo pide San Pablo, San Juan Pablo II, volver al inicio, volver a ese estado inicial, al proyecto original de Dios, así como lo dice Jesús, ¿verdad? Jesús dice, pero al inicio no fue así, ¿verdad? ¿Cómo era el inicio del hombre? En el proyecto original, el hombre miraba a la mujer sin deseo de poseerla, sin deseo de poder poseerla. A lo mejor de poseerla, pero de darse también. O sea, cuando digo de poseerla es en la objetividad, o sea, hacerla un objeto para mí. No quiero decir que no tenía deseo sexual. Sí. Simplemente no era posesión para mí, era una donación hacia ella. ¿Sí? Es una entrega total. Es que justamente la visión cristiana es que sucedan las dos cosas al mismo tiempo, los dos movimientos en el amor verdadero, ¿verdad? Que es Dios. Yo creo que así está pensando Jesús sobre nosotros, ¿verdad? Cuando nos da amor y a decir también, que así sea recíproco. Exactamente. Es que el movimiento es darme cuando te recibo. Entonces, claro que es poseer, pero es un poseer en el darme a la persona. Donación mutua, ¿no? Sí, es decir, es un movimiento de dar, no es solamente un movimiento de darme, es un movimiento de recibo. Sí. Te recibo. Te recibo, no es te uso. Te recibo a ti. De hecho, es cuando se entiende esposa, someteos a su marido. Ahí se entiende perfectamente. Es un sometimiento. Claro, yo voy a someter a mi esposa,
pero no para sojuzgarla o pisotearla, la voy a someter a mi amor, a mi cuidado, porque yo también me estoy entregando. O sea, yo someto a mi esposa o ella se somete a mí porque yo la estoy, si se fija, ya nos vamos a meter en otro tema, pues, pero... Habla como enamorado. Recuerda, sí, es que estoy recién casado. Es que estoy recién casado por eso. Hay dos lugares en la Biblia donde habla de sometimiento. Habla San Pablo hablando de la comunidad, ahí se me fue ahorita si es a Éfeso. A Corinto, ya se me fue. No voy para no mentir. Y en el Génesis, cuando Dios le dice a Adán que someta todo bajo sus pies, todo lo que se ha creado, ¿no? ¿Usted cree que Dios le pidió a Adán que destruyera la creación, o más bien que la cuidara y la cultivara? Y yo creo que es en ese mismo sentido en la que San Pablo va a utilizar el sometimiento. No es un sometimiento que degrade la dignidad, sino es ese... Hacer cuidado. Y cultivado. Si se fija, es yo buscar la forma en la que aquella cosa que se me somete, en este caso mi mujer, no cosa como objeto, sino para dar el ejemplo, yo la pueda hacer plena. Si es una persona humana la que se me está entregando a mí, para someterse a mí, como yo como varón y como esposo, ¿yo qué tengo que hacer con esa persona? Hacerla crecer, cultivarla, cuidarla. Yo creo que cuando alguien malintencionadamente malinterpreta estos textos, no se ha dejado tocar por el amor de Dios, no se ha dejado tocar por la luz del Evangelio que irradia, porque lo único que se ve ahí es plenitud, es luz, es verdad, es santidad, es belleza. No sé, no puedo entender cómo alguien quiere malinterpretar la Escritura cuando lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros, ¿no? Yo creo que cuando alguien se ha dejado tocar por la luz del Evangelio, por la luz de la fe, no se pueden malinterpretar estos textos, ni no se puede, sino al contrario, uno encuentra que es Dios llamándonos una y otra vez a la luz de la verdad, a la verdad de lo que somos. Solamente en la verdad vamos a encontrar realmente lo que somos, ¿no? y nuestra verdadera plenitud y felicidad. Muy bien, pues muchas gracias, Ángel. Tenemos muchas cosas que hablar. Si Dios quiere. Pero bueno, pues gracias, Ángel. No, gracias a usted. Que esté muy bien. Gracias.